El Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo o el Limbo de los Perdidos es un espacio marítimo de forma triangular que comprende la península de Florida, la isla de Puerto Rico y el archipiélago de las Bermudas, escenario de múltiples desapariciones y extraños sucesos que hasta hoy no tienen explicación. Es una zona donde, según los navegadores, las brújulas se descontrolan, los instrumentos de mando dejan de funcionar y ocurren sucesos externos fuera de lo común. Este misterio no es reciente, ya que Cristóbal Colón reportaba en sus viajes extrañas luces en el horizonte. Las embarcaciones perdidas en el Triángulo de las Bermudas superan el centenar, quizá más si se toma en cuenta aquellas naves pequeñas de quien nadie toma importancia. Con el desarrollo de la aviación, estos aparatos también se hicieron víctimas de la zona. El caso más famoso, el vuelo 19, 5 aviones de instrucción y el hidroavión que fue a buscarlos desaparecieron sin explicación. El común de estos casos es que no se reportan inconvenientes mecánicas ni anormalidades en el clima, pero minutos o segundos después todo desaparece sin motivo, no dejando rastro alguno. El último incidente de importancia se dio en 1997, cuando un yate de bandera alemana desapareció con todos sus pasajeros. ¿Qué es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas? Existen muchas teorías, pero obviamente ninguna es aceptada como totalmente certera. Desde un agujero espacial temporal hasta una presencia extraterrestre, pasando por la influencia de la Atlántida, continente de superrazas que desapareció hace miles de años. La explicación del por qué no se encuentran restos de los aparatos desaparecidos pueden referirse a la profundidad de las aguas. La única forma de demostrar esta teoría es una exploración de grandes dimensiones al fondo marino, tecnología aún no disponible. Además, se especula sobre la existencia de un campo magnético proveniente de la Tierra que podría responder a la pregunta del por qué se malogan los instrumentos. Sea como fuere, mientras no exista algo que confirme científicamente qué es lo que ocurre en esa zona, el Triángulo de las Bermudas será uno de los enigmas más controvertidos de nuestro tiempo. Durante la década 60 y 70 la creencia en la leyenda del Triángulo de las Bermudas fue un tema de noticias que acaparó la atención de mucha gente, sobre todo de los aficionados y adeptos a los misterios de la ufología, que atribuyen las numerosas desapariciones de barcos y aviones a la intervención de los extraterrestres como culpables de casi todos los hechos que en esa zona del Caribe se han producido. Y en esta mezcla de hipótesis de todo, se entrelazan entre los diversos motivos de estos hechos, tanto la teoría de los extraterrestres, como los de la mítica Atlántida sumergida, con lo que es muy difícil de separar los datos objetivos de los abundantes e imaginativos relatos de los que creen ciegamente en la intervención de fuerzas extrañas y misteriosas. Algunos autores atribuyen justamente a esa imaginaria figura geométrica el poder de atraer y sumergir en el agua toda clase de aparatos hechos por el hombre sin dejar rastro. Otros, como High Bowley, encontraron esta explicación en el lago Ontario, cuyas anomalías magnéticas siguen siendo una realidad hasta el presente. Uno de los casos ocurrido en el famoso triángulo tiene su fecha en 1963, cuando la tripulación de un Boeing 707, que volaba desde San Juan de Puerto Rico a Nueva York, presenció algo totalmente inesperado. Después de haber despegado y alcanzado la altitud de 30.000 pies, y media hora después de abandonar la isla caribeña, el copiloto advirtió a sus compañeros de vuelo que se producía un fenómeno desconocido debajo del reactor. Una enorme burbuja que se formaba en la superficie del Atlántico. Los hombres de la cabina del 707 no daban crédito a lo que veían, la burbuja aumentaba de tamaño y sus cálculos les indicaron que tenía casi una milla de ancho por una milla de alto. En la actualidad esa burbuja, su aparición y su explicación sigue siendo un misterio, y algunos apuntan la posibilidad de que la tripulación del 707 presenciara la explosión submarina de algún dispositivo termonuclear. El Triángulo de las Bermudas es una amplia zona del océano entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Es conocido por todas las personas como la región en la cual han sucedido extrañas desapariciones, las cuales no pudieron ser explicadas científicamente durante años. Su historia de desgracia se remonta hasta la llegada de Cristóbal Colón, el cual registró en sus anotaciones de octubre de 1492 que al pasar por dicho lugar, su brújula dio cuenta de lecturas extrañas al no indicar bien el norte magnético. Esta y otras extrañas historias dieron lugar al mito de que las brújulas siempre se estropean en el Triángulo de las Bermudas. La leyenda moderna comienza con el artículo de Edward Van Winkle-Jones, publicado en Associated Press, el cual informaba sobre varias desapariciones de 5 navíos de ataque de la Marina de Estados Unidos que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945, además de los aviones comerciales Star Tiger y Star Ariel entre 1948 y 1949. Durante 1964 Vincent H. Gaddis añadió el término Triángulo de las Bermudas, el cual aseguraba que más de 1000 personas no han sido encontradas por la zona. En 2010 un grupo de científicos australianos dieron a conocer el inquietante enigma del Triángulo de las Bermudas, llegando a la resolución del misterio y rompiendo las ilusiones de todos los mitos que se formaron a partir de los años 60. Los expertos indicaron que las desapariciones se deben a la existencia de grandes bolsas de hidratos de metano que han producido la erupción de enormes burbujas que crecen de forma geométrica a medida que ganan altura. Otro estudio publicado por American Journal of Physics explica que las naves desaparecen en la zona porque es un lugar de condensación de gases compuesta por hidratos de metano que forman burbujas, las cuales impiden que los barcos se mantengan sobre el agua, perdiendo la capacidad de flote. Los científicos concuerdan que si la burbuja es lo suficientemente grande y posee una densidad alta puede llegar al espacio aéreo, atrapando a los aviones que transitan por el sector. Los análisis realizados en laboratorios han comprobado que las burbujas pueden hundir un barco a escala debido a la densidad del agua. Cuando la burbuja llega a la superficie logra que cualquier barco pierda completamente sus propiedades de flotabilidad, logrando que la nave se hunda en sus aguas. Tratándose de una simple cuestión de diferencia de densidades, los objetos submarinos no identificados han sido reportados en muchos países en las últimas décadas. Hay personas que aseguran haber visto cómo estos objetos salen y entran en el mar. El océano y su profundidad guarda este misterio del que se han dado a conocer no solo historias sino también fotografías y vídeos que nos dejan perplejos ante la presencia de estos ovnis. Las teorías, variadas, en general apuntan a que somos visitados por extraterrestres que tienen una tecnología tan avanzada que logran sumergir sus naves hasta lo más profundo del océano. Luces sumergidas que se desplazan e iluminan el agua y su superficie a veces emergen bruscamente y desaparecen volando hacia el cielo y perdiéndose en el universo. Otras veces se dejan caer a gran velocidad, se sumergen y desaparecen en el agua. Estos avistamientos han sido reportados y documentados desde la antigüedad hasta nuestros días. En el Triángulo del Dragón o Mar del Diablo, una peligrosa zona llamada Mano Umi, Mar del Diablo, que va del oeste de Japón al norte de Tokio y terminando el triángulo hacia Japón, pasando por un punto del Pacífico. Igual que en el Triángulo de las Bermudas, se han reportado cientos de pérdidas de pesqueros y barcos. La leyenda dice que en el mar hay dragones que suben a la superficie del océano, arrastrando y sumergiendo a los barcos hasta las profundidades del mar. Lo curioso es que tanto el Triángulo de las Bermudas como el Triángulo del Dragón se encuentran en los 35 grados de latitud oeste y este respectivamente. Ambos lugares enigmáticos presentan una actividad magnética misteriosa y alta presencia del fenómeno OVNI, así como otras coincidencias como son los fallos en los sistemas de navegación, las distensiones espaciotemporales y la desviación o pérdida de la consciencia de los tripulantes. En el Triángulo del Dragón, desde hace más de 1000 años que se ha reportado la desaparición de embarcaciones pesqueras, grandes buques de la armada y aviones. Según el mito existe bajo el Mar del Diablo un reino en el que el tiempo se haya detenido, del que emergen barcos fantasmagóricos que aparecen repentinamente y luego se desvanecen. En 1955 el buque de investigación, Cayo Maru 5, se lanzó para hacer una investigación en el Mar del Diablo. Pero el barco también desapareció. Así, el fenómeno OVNI ha sido estrechamente relacionado con los dos triángulos peligrosos de nuestros mares. Una antigua leyenda asiática afirma que una mujer que se encontraba en la costa fue raptada por un ovni que se desplazó tanto en el aire como en el agua, dando pie a otros mitos y misterios que aún perduran en dicha cultura y que tiene que ver también con su mitología. En la actualidad, solo por mencionar uno de los casos más relevantes, en Somalia, en el año 1995, un objeto luminoso de gran tamaño, 250 kilómetros de largo, fue reportado y observado incluso por satélite. Se sumergió en la costa iluminando
el agua y desapareció poco después. Esta zona ocupa un sitio inquietante, casi increíble, en el catálogo de los misterios no resueltos del mundo. Habitualmente se le llama el Triángulo de las Bermudas, donde más de 100 barcos y aviones han desaparecido en medio de una atmósfera transparente. La mayor parte de las desapariciones ha ocurrido desde 1945 y en los últimos 26 años se han perdido allí más de 1000 vidas humanas sin que se haya podido recuperar ni un solo cuerpo, ni siquiera un trozo de los restos de los aviones o barcos desvanecidos. Pese a que hoy los viajes por mar y aire son mucho más frecuentes y las investigaciones son más acuciosas y los registros más escrupulosamente llevados, las desapariciones se siguen produciendo en número aparentemente cada vez mayor. Muchos de estos aviones se perdieron mientras estaban en contacto radial con sus bases o con sus lugares de destino, contacto que se mantuvo normalmente hasta el momento mismo de la desaparición. Otros enviaron los más extraordinarios mensajes radiales, dando a entender que no podían hacer funcionar sus instrumentos, que sus compases giraban locamente, que el cielo se había tornado amarillo y brumoso en un día claro y que el océano sereno en los alrededores no parecía normal, sin precisar mayormente que era lo anormal. El 5 de diciembre de 1945, un grupo de 5 aviones que formaban una escuadrilla de Avengers TBM de la Marina de los Estados Unidos y que viajaban en misión desde la base aeronaval de Fort Lauderdale, más el Martin Mariner enviado en su rescate, existe alguna conexión entre el pasado y el actual fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Da la impresión de que el número de personas que piensan que ocurre algo muy grave en esta área es cada vez mayor. Los recientes y numerosos informes acerca de aviones y embarcaciones que han sufrido experiencias increíbles dentro del triángulo y supervivieron contribuyen a crear un nuevo folclore del mar, pese a que la causa de la inexplicable amenaza que pesa sobre naves aéreas y marítimas en esta zona sigue rodeada del mismo misterio de siempre. Se han ofrecido y considerado seriamente las más variadas e imaginativas explicaciones sobre las presuntas pérdidas y muertes, presuntas, ya que no se ha recuperado un solo cadáver. Algunas de ellas van desde las repentinas mareas causadas por terremotos hasta las bolas de fuego que explotan contra los aviones, pasando por ataques de monstruos marinos, trastornos temporal-espaciales que conducen hacia otra dimensión, torbellinos electromagnéticos o gravitacionales que hacen que los aviones se estrellen o los barcos se pierdan en el mar, capturas y secuestros por manejados por entes de culturas sobrevivientes de la antigüedad, el espacio exterior del futuro y en busca de especímenes de los actuales habitantes de la Tierra. Una de las sugerencias más notables fue la que hizo Edgar Cayce, el profeta durmiente, un curandero evidente que murió en 1944. Décadas antes de que se sospechase la posibilidad de emitir rayos láser, Cayce sostuvo que los antiguos atlantes usaban cristales como fuentes de energía, que dichos cristales estaban localizados específicamente en la zona de las Bimini y que lo más probable era que posteriormente se hundiesen en la lengua del océano, frente a la costa de Andros, en las Bahamas, donde han ocurrido muchas de las desapariciones. Según esta concepción, una fuente de energía errante y hundida a una profundidad de 1600 metros al oeste de Andros estaría ejerciendo todavía una atracción ocasional sobre los compases y el equipo electrónico de los barcos y aviones de la actualidad. En todo caso, la explicación o solución del misterio parece estar relacionada con el mar, que es de por sí el más grande misterio que todavía enfrentan los habitantes de la Tierra. Aunque nos hallamos en los umbrales del espacio, contemplando de manera un tanto ansiosa el cosmos y pensando que ya el mundo tan concienzudamente explorado no tiene secretos para nosotros, la verdad es que alrededor de 3/5 partes de la superficie del globo, constituidas por las profundidades abismales del océano, no son casi tan conocidas como los cráteres de la Luna, o incluso menos. Naturalmente, hace tiempo que hemos trazado un mapa de los contornos generales del fondo del mar, primero por medio de sondas mecánicas y más recientemente utilizando sonar y exploraciones submarinas y con batisferas, luego con cámaras sonda de gran profundidad hemos configurado las corrientes de superficie y submarinas. Ahora dichos aparatos están investigando la existencia de petróleo en las plataformas continentales y tal vez muy pronto lo harán a profundidades aún mayores. La actividad desplegada durante la Guerra Fría y la creciente utilización de flotas submarinas, pese al peligro experimentado por la Marina francesa en las actividades submarinas en el Mediterráneo y por la de los Estados Unidos en el Atlántico, contribuirían considerablemente, si los materiales fuesen publicados, a hacer mayor nuestro conocimiento del fondo del mar. Sin embargo, las partes más profundas del océano todavía podrían reservarnos sorpresas considerables. Es posible que las planicies abisales y los cánones y hendiduras contiguas contengan una fauna inesperada. En el océano Índico se descubrió en 1938 que el extinguido coleocanto, un pez supuestamente prehistórico, dotado de extremidades residuales, estaba perfectamente vivo y muy bien. Se trata de un pescado azul de 4 miembros que era muy abundante hace alrededor de 60 millones de años. Al último espécimen fosilizado que se halló antes de encontrar el ejemplar vivo se le atribuyó una antigüedad de 18 millones de años. Existen descripciones detalladas provenientes de observadores dignos de confianza que en su mayoría no tienen nada que ganar y sin mucho que perder al escribir un informe sobre una serpiente marina donde se hace un boceto o se explican las características de ciertas criaturas marinas que tienen una estructura muy parecida a la del monosaurio del Plioceno o ictiosaurio, el que aparentemente vive todavía en las profundidades abisales. En algunas ocasiones, cuando se han acercado a playas y puertos situados en puntos diversos, desde Tasmania hasta Massachusetts, estas criaturas han sido observadas por cientos de testigos. El monstruo de Loch Ness, al que se le llama cariñosamente Nessie y que ha sido fotografiado con regularidad, aunque en forma borrosa, podría ser una versión menor de estos gigantescos peces lagartos, que es como se traduce su nombre griego, Ichthyosaurus. El oceanógrafo James Anton Burgon observó en una ocasión un renacuajo de casi 2 metros de largo, similar a una anguila, que había sido pescado por un barco de arrastre y que se hallaba en estado larval. Si hubiese llegado a su edad adulta, creciendo proporcionalmente, habría llegado a medir 22 metros de largo. Aunque no se ha recogido ningún ejemplar de calamar gigante, hay diversos indicios de que podrían ser tan grandes como algunas de las legendarias serpientes marinas, e incluso de que podrían ser las propias serpientes de mar vistas por tantos observadores. Se puede calcular el tamaño de estos calamares gigantes por medio de los restos de esqueletos que se encuentran ocasionalmente y también gracias a las marcas en forma de disco encontradas en los lomos de algunas ballenas. Los tentáculos de los calamares succionan el pigmento de la piel de las ballenas y dejan la huella que sugiere titánicas batallas en las profundidades. Aunque siempre estamos aprendiendo más acerca de la vida en las profundidades del océano, la mayor parte de nuestras observaciones y de nuestras capturas de ejemplares han sido casuales, como podría ocurrir, para hacer una analogía, con exploradores del espacio que hubiesen lanzado redes desde sus naves espaciales en diversas regiones de la Tierra para luego recogerlas con lo que pudiesen haber encontrado. Incluso las criaturas marinas que ya nos resultan familiares presentan ciertos misterios en sus migraciones y hábitos procreativos. Por ejemplo, las águilas de Europa Interior y América, que se encuentran para la procreación en el mar de los Sargazos y desde el cual solo los nuevos ejemplares regresan a los lugares de origen de sus padres. Los atunes, que inician su emigración frente a las costas del Brasil, viajan a Nueva Escocia y luego a Europa y entonces algunos, solo algunos, siguen hacia el Mediterráneo. Las langostas de Tuas, que caminan sobre el fondo del mar, descendiendo por la plataforma continental y siguiendo luego hacia abajo, rumbo a un destino ignorado en la llanura abisal. Entre otros misterios, se pueden citar las grandes fosas de los océanos, que curiosamente tienen aproximadamente la misma profundidad menos 11.000 metros, algo asombroso, y las criaturas vivientes que se hallan en el fondo, bajo tan enorme presión. O las corrientes oceánicas, los grandes ríos de la mar. Algunas son de superficie y su profundidad es variable, mientras otras fluyen a centenares de metros de hondura y a menudo en direcciones distintas a las de la superficie. O la corriente de Cromwell en el Océano Pacífico, que hace algunos años subió a la superficie y luego retornó a su nivel submarino. Casi todas estas corrientes giran, las del hemisferio norte como las manecillas del reloj y las del hemisferio sur en sentido contrario. Pero, ¿cómo es que la corriente de Bengala constituye una excepción, puesto que fluye sin girar? Los vientos y las olas son otros tantos misterios. Las tormentas más violentas y repentinas se producen solo en dos lugares, en el Caribe y en la región atlántica occidental en forma de huracanes y en el sur del mar de la China en forma de tifones.
Sin embargo, algunas veces aparecen olas enormes, conocidas como olas Seiche, en medio de mares habitualmente serenos. Se cree que estas olas provienen de deslizamientos de tierra submarinos o de terremotos que pasan inadvertidos en la superficie y no aparecen en las previsiones meteorológicas. En la actualidad, la riqueza mineral del océano es incalculable y la extracción y explotación de estos depósitos minerales, además de las del petróleo, podrían afectar considerablemente la situación financiera futura. El manto protector del mar cubre también tesoros y vestigios de civilizaciones pasadas. Muchas de ellas resultan evidentes en las bajas aguas costeras de la plataforma continental del Mediterráneo y el Atlántico, pero otras podrían yacer, por ejemplo, a unas profundidades de más de 1500 metros, frente a la costa del Perú. Allí se han fotografiado columnas talladas emplazadas entre los que podrían ser edificios sumergidos, prueba de tremendos hundimientos de tierra que podrían haber ocurrido dentro de la era del hombre civilizado. En muchas zonas de los mares del mundo, desde la perdida Atlántida en el centro del Atlántico hasta las Bahamas o el Mediterráneo oriental, perviven historias de civilizaciones sumergidas. Por ejemplo, los misterios de la isla de Pascua y otras civilizaciones perdidas del Pacífico Sur, o la posibilidad de la existencia de una cultura ahora enterrada bajo el hielo de la Antártida que habría existido allí antes del desplazamiento de los polos. El Triángulo de las Bermudas empezó a ser conocido con ese nombre como resultado de la desaparición de 6 aviones de la Marina y sus tripulaciones, ocurrida el 5 de diciembre de 1945. Los primeros 5 aviones que desaparecieron, aparentemente en forma simultánea, se hallaban cumpliendo una misión rutinaria de entrenamiento con un plan elaborado para seguir un curso de vuelo triangular. El vuelo debía iniciarse en la estación aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida, para luego seguir 300 kilómetros hacia el este, 75 kilómetros hacia el norte y enseguida regresar a la base, siguiendo un rumbo sudoeste. Las Bermudas dieron su nombre a una región conocida indistintamente como Triángulo del Diablo, Triángulo de la Muerte, Mar de la Mala Suerte, Cementerio del Atlántico y muchas otras denominaciones. La razón principal es que esta zona se hizo notar en la época en que el vértice del vuelo triangular desde Fort Lauderdale estaba en línea directa con las Bermudas. Ocurre también que las Bermudas parecieran ser el límite norte, tanto de las primeras como de las últimas desapariciones de barcos y aviones, en circunstancias muy peculiares. Pero ningún incidente anterior o posterior ha resultado más notable que esta desaparición total de un vuelo de entrenamiento completo, junto con el gigantesco avión de rescate, un Martin Marner con una tripulación de 13 hombres, que se desvaneció inexplicablemente durante las operaciones de rescate. Vuelo 19 era el nombre del grupo de aviones condenados que partieron de su base en Fort Lauderdale la tarde del 5 de diciembre de 1945. Estaban comandados por 5 oficiales pilotos y llevaban 9 tripulantes. Cada avión tenía destinados 2 tripulantes, pero aquel día faltó un hombre. Había pedido que le relevasen el vuelo debido a un presentimiento y no fue sustituido. Los aviones eran bombarderos torpederos Grumman TBM-3 Avenger y cada uno llevaba suficiente combustible como para volar más de 1800 kilómetros. La temperatura era de 18 grados, había un sol brillante, solo algunas nubes dispersas y un moderado viento de dirección nordeste. Los pilotos que habían volado antes, aquel mismo día, informaron que el tiempo estaba ideal para volar. La duración de aquella misión específica fue estimada en 2 horas. Los aviones comenzaron a despegar a las 2 de la tarde y a las 2:10 estaban todos en vuelo. El teniente Charles Taylor, que era el comandante y tenía más de 2500 horas de vuelo, condujo los aviones hacia Chicken Shoals, al norte de Bimini, donde tenían que comenzar a hacer recorridos de práctica sobre un viejo pontón. Tanto los pilotos como las tripulaciones eran aviadores experimentados y no había ninguna razón para esperar nada desusado durante la misión de rutina del vuelo 19. Sin embargo, algo ocurrió y más que desusado. Alrededor de las 3:15, luego que los aviones hubieron realizado sus ataques con bombas y continuaron hacia el este, los radiooperadores de la torre de control de la base aeronaval de Fort Lauderdale, que estaban esperando ponerse en contacto con los aviones para confirmar la hora estimada de arribo y darles instrucciones de aterrizaje, recibieron un extraño mensaje de parte del jefe del vuelo. La grabación registró lo siguiente: jefe de vuelo, teniente Charles Taylor, llamando a la torre. Esta es una emergencia. Parece que hemos perdido el rumbo. No podemos ver tierra, repito, no podemos ver tierra, torre. ¿Cuál es su posición? Jefe de vuelo, no estamos seguros de nuestra posición. No podemos estar seguros acerca de dónde estamos. Parece que nos hemos perdido, torre. Tome dirección de vida hacia el oeste. Jefe de vuelo, no sabemos en qué dirección está el oeste. Todo anda mal, es extraño, no podemos estar seguros acerca de ninguna dirección, ni siquiera el océano tiene un aspecto normal. Alrededor de las 3:30, el instructor de vuelo principal de Fort Lauderdale recogió en su radio un mensaje de alguien que llamaba a Powers, uno de los alumnos aviadores, y pedía información acerca de las indicaciones de su compás, y escuchó a Powers decir: no sabemos dónde estamos. Debemos de habernos perdido cuando hicimos aquel último giro. El jefe del vuelo pudo ponerse en contacto con el instructor del vuelo 19, y este le dijo: mis 2 compases han dejado de funcionar. Estoy tratando de hallar Fort Lauderdale, estoy seguro de que nos hallamos sobre los Cayos, pero no sé a qué altura. El instructor jefe le aconsejó entonces que volara hacia el norte, con el sol sobre el costado de la escotilla, hasta que llegase a la base aeronaval. Pero luego escuchó: acabamos de pasar sobre una pequeña isla. No hay más tierra a la vista. Aquello era una señal de que... El instructor jefe le aconsejó entonces que volara hacia el norte, con el sol sobre el costado de la escotilla, hasta que llegase a la base aeronaval. Pero luego escuchó: acabamos de pasar sobre una pequeña isla. No hay más tierra a la vista. Aquello era una señal de que el avión del instructor no se hallaba sobre los Cayos y de que la escuadrilla completa había perdido el rumbo, puesto que no podían ver tierra, la tierra que se aprecia normalmente a continuación de los Cayos. Debido a la estática, resultó cada vez más difícil escuchar mensajes del vuelo 19. Aparentemente, los aviones no podían ya oír a la torre, pero en cambio la torre escuchaba conversaciones entre los aparatos. Algunas se referían a posibles faltas de combustible. Decían tener gasolina solo para 75 millas, 120 kilómetros. Hacían referencia a vientos de 75 millas por hora. Y luego, la desalentadora observación acerca de que todas las brújulas, giroscópicas y magnéticas, de todos los aviones, habían dejado de funcionar y se habían vuelto locas, como se dijo entonces. Cada una mostraba orientaciones distintas. Durante todo este tiempo, el poderoso transmisor de Fort Lauderdale fue incapaz de hacer contacto alguno con los 5 aviones, aunque la comunicación entre ellos era bastante audible. Mientras tanto, al conocerse las noticias acerca de la emergencia en que se hallaba el vuelo 19, se produjo una conmoción muy comprensible entre el personal de la base. Comenzaron a tejerse toda clase de suposiciones acerca de un ataque enemigo, aun cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía ya varios meses, o incluso de ataques de nuevos enemigos, y se despachó un avión de rescate, un bimotor anfibio Martin Mariner de la base aeronaval del río Banana. A las 4 de la tarde, la torre escuchó de pronto que el teniente Taylor había entregado el mando inesperadamente a un veterano piloto naval, el capitán Stiver. Aunque de modo borroso y alterado por la tensión, pudo enviar un mensaje inteligible. No estamos seguros acerca de dónde nos hallamos, creemos estar a unas 225 millas, 360 kilómetros, al noreste de la base, debemos de haber pasado sobre Florida y debemos de estar en el Golfo de México. Enseguida, el jefe de vuelo decidió, al parecer, dar una vuelta de centésimo octogésimo, con la esperanza de volar de regreso hacia Florida. Pero, al hacer el giro, la transmisión comenzó a hacerse más y más débil, señalando que habían hecho una mala maniobra y que estaban volando hacia el este, lejos de la costa de Florida y sobre mar abierto. Algunos informes señalan que las últimas palabras del vuelo 19 fueron: parece que estamos, sin embargo, otros de los que escuchaban parecen recordar algo más.
Algo como entrando en Agua Blanca, estamos completamente perdidos. Entretanto, según el mensaje del teniente Come, uno de los oficiales del Marine Mariner despachados a la zona donde en general se pensaba que debía de hallarse el vuelo y que la torre recibió solo algunos minutos después de su despegue, había vientos muy fuertes sobre los 1800 metros. Este fue el último mensaje que se recibió del avión del rescate. Poco después, todas las unidades de rastreo recibieron un despacho urgente que señalaba que ahora había en lugar de 5, 6 aviones perdidos. El aparato de rescate y su tripulación de 13 hombres también habían desaparecido. No volvió a recibirse ningún mensaje del vuelo 19 en misión de entrenamiento ni del Marine Mariner enviado a rescatarlo. No obstante, poco después de las 7 de la tarde la base aeronaval Paloca en Miami recibió un débil mensaje que consistió en lo siguiente: FT. Las siglas eran parte de la señal de los aviones del vuelo 19. El avión del instructor era el FT-28. Pero, si el mensaje provino realmente de la patrulla perdida, el periodo de tiempo en que se recibió indicaría que fue enviado 2 horas después del momento en que era de presumirse que los aviones habían agotado su combustible. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.